Escúchame bien, cuando alguien te dice te quiero mientras te exige lealtad, sacrificio o sumisión, no estás frente a un sentimiento, estás frente a un contrato. La psicología social lo prueba, el altruismo estratégico es el arma más sofisticada para crear deudas emocionales. Nietzsche lo gritó hace 150 años, detrás de todo acto desinteresado hay un instinto de dominio. Imagina esto, ella te apoya en una crisis, te escucha por horas, te defiende frente a otros, y luego, cuando intentas poner un límite, te recuerda todo lo que he hecho por ti. ¿Generosidad? No. Es intercambio coercitivo. La ciencia lo explica, el cerebro humano está cableado para sentir obligación ante favores no solicitados. Si no los pagas, te persigue la culpa. Nietzsche lo diría sin piedad, la moral es la máscara de los que carecen de poder físico. Ella no te da amor, te da carnada para que cedas tu autonomía. Tu arma rechaza cualquier ayuda que no pediste. Di, agradezco tu gesto, pero no te debo nada. ¿Te ha dicho nadie me entiende como tú o eres mi único apoyo? No es un halago. Es una táctica de aislamiento. La psicología social demuestra que crear dependencia emocional es la forma más eficaz de control. Si crees que eres imprescindible, tolerarás lo intolerable. Nietzsche lo vio claro, el que hace de otro su Dios, termina arrodillado. Ella no te eleva, te convierte en su ídolo de barro para manejarte a su antojo. Tu defensa, responde con frío realismo, no soy tu salvador. Resuélvelo tú. Aquí está el truco más perverso, te manipulan con tu propio código moral. Si eres leal, te acusarán de egoísta por poner límites. Si eres honesto, te tacharán de cruel por decir verdades. Nietzsche desenmascaró este juego, la virtud del débil es hacer sentir culpable al fuerte. La psicología social lo confirma, los manipuladores expertos no atacan, se victimizan. Cada lágrima, cada reproche pasivo-agresivo, es un golpe a tu integridad disfrazado de dolor. Tu contraataque, usa la lógica como escudo. Pregunta, ¿qué acción concreta mía te hizo daño? Si responde con vaguedades, has ganado. No te engañes, lo que llamamos amor suele ser un pacto de obediencia. Nietzsche lo resumió en la voluntad de poder disfrazada de bondad. La psicología social lo corrobora, las relaciones son campos de batalla donde se negocian privilegios, atención y recursos. Cuando una mujer te dice te quiero mientras vigila tu tiempo, tus amistades o tu dinero, no está amando, está gobernando. Tu despertar, reemplaza el me quiere, ¿por qué poder le estoy entregando? El antídoto definitivo, deja de ser moneda de cambio. Nietzsche no te enseñará a ser bueno, te enseñará a ser intransable. La próxima vez que sientas que su amor viene con condiciones, recuerda. 1. Todo favor no solicitado es una inversión, no un regalo. 2. Toda deuda emocional es una cárcel sin barrotes. 3. Tu valor no depende de cuánto sacrifiques por ella, sino de cuánto respetes tu propia soberanía. La manipulación no es un acto de maldad, es un acto de estrategia. Y tú tienes dos opciones, seguir siendo el peón que reacciona a sus movimientos, o convertirte en el jugador que redefine las reglas. ¿Cuál eliges? Para el que quiere ir más allá. Esto no es cinismo,
es claridad. Nietzsche no hablaba de desconfiar del amor, sino de desconfiar de quienes usan el amor como teatro para esconder sus hambres de dominio. Tu misión no es despreciar el afecto, sino distinguir entre quien te ofrece una mano y quien te ofrece una cadena con forma de abrazo. ¿Sigues creyendo en cuentos de hadas o estás listo para ver lo que realmente hay detrás del te quiero? Las lágrimas no son solo agua salada, son armas de guerra psicológica. Nietzsche lo advirtió, la compasión es el peor veneno para el espíritu fuerte. Pero ¿cómo algo tan íntimo como el llanto se convierte en un teatro de manipulación? La respuesta está en la coreografía emocional que convierte el dolor en un instrumento de control. Imagina una escena, ella llora, tiembla, su voz se quiebra. Tú, instintivamente, te acercas. No es empatía lo que activa tu movimiento, es programación social. La psicología social revela que las emociones intensas, especialmente las negativas, secuestran la corteza prefrontal, el área del juicio crítico. Nietzsche diría que el débil usa su dolor como escudo y lanza. En obras como Las lágrimas de los animales marinos, el llanto no es solo expresión, sino un dispositivo narrativo. Los personajes usan el drama para tejer redes de dependencia, donde el espectador o la víctima se vuelve cómplice de su sufrimiento. En la vida real, este teatro sigue el mismo libreto. Las lágrimas no buscan consuelo, sino sumisión. Schopenhauer señaló que el dolor es lo único positivo en la existencia, mientras la felicidad es mera ausencia de sufrimiento. Los manipuladores lo saben, al exhibir sufrimiento, activan un contrato tácito donde tú debes compensar su dolor con concesiones. Es la economía emocional del sacrificio. Lágrimas como moneda, cada lloro es una deuda que exige pago, tiempo, atención, perdón. Victimización estratégica, como en las comedias lacrimosas del siglo XVIII, donde el drama buscaba empatía para controlar al público, el llanto moderno busca redefinir la realidad a favor del manipulador. Nietzsche despreciaba la moral de rebaño, y aquí aplica, quien llora primero, gana. La psicología social explica que, ante el sufrimiento ajeno, el cerebro libera oxitocina, hormona ligada a la conexión emocional. Pero esta bondad química tiene un costo. 1. Inversión de roles. Tú te conviertes en el villano si cuestionas su dolor. 2. Pérdida de límites, como en el teatro, donde los personajes fusionan realidad y ficción, su drama borra tus fronteras. Ejemplo, si ella llora porque nadie la entiende y tú no la consuelas, eres el opresor. Si la consuelas, validas su narrativa. Es un checkmate emocional. Para desactivar este teatro, necesitas salir del guión. Nietzsche propondría transvalorar los valores, cuestionar la moralidad impuesta por las lágrimas. La psicología social sugiere técnicas concretas. 1. Preguntas incómodas. ¿Qué acción específica mía te hizo daño? Obliga al manipulador a abandonar la vaguedad y enfrentar hechos. 2. Lógica como escudo. Si el llanto es una estrategia, trata la situación como un problema a resolver, no como un drama a consolar. 3. Rechazar el rol de salvador.
Como diría el estoicismo, no puedes controlar sus emociones, solo tu respuesta. El llanto no es inherentemente maligno, pero su uso estratégico corroe la confianza. La obra Las lágrimas de los animales marinos muestra que, tras el drama, hay una búsqueda de conexión auténtica. En la vida real, la clave está en distinguir entre lágrimas de vulnerabilidad, buscan comprensión, no control. Lágrimas de dominio, son un espectáculo para ganar terreno. Como líder de tu propia narrativa, decide qué papel quieres interpretar, el cómplice del teatro ajeno o el autor de tu propia historia. Este no es un llamado al cinismo, sino a la lucidez. Las lágrimas, como el arte, pueden ser sublime o manipuladora. Como escribió Rosalía de Castro en La hija del mar, el llanto tiene una poética, pero también una política. Tu tarea no es negar las emociones, sino negarle a nadie el derecho de usarlas como grilletes. ¿Sigues creyendo en el libreto ajeno o estás listo para escribir el tuyo? Te voy a hablar sin filtros. Cuando alguien te dice somos un equipo mientras te exige silenciar tus principios, no está construyendo un proyecto común, está construyendo una celda. La psicología social lo confirma, la fusión identitaria es el método más sofisticado para anular tu autonomía. Nietzsche lo advirtió, el rebaño odia al lobo, pero no porque sea malo, sino porque camina solo. Imagina esto, te repiten esto es por nuestro bien cada vez que sacrificas un sueño, una opinión o un límite. No es lealtad, es lavado de identidad. El experimento de la cárcel de Stanford demostró cómo roles impuestos, guardia, prisionero, convertían a personas comunes en cómplices de su propia opresión, borrando su individualidad tras uniformes y números. En las relaciones tóxicas, el nosotros opera igual, te reduces a un actor secundario en la obra de otro. Nietzsche lo diría así, la moral del rebaño glorifica la obediencia y demoniza la soberanía. Cuando alguien fusiona tu identidad con la suya, no busca conexión, busca un esclavo voluntario. La psicología del rebaño. ¿Por qué obedeces incluso cuando te destruye? La psicología social identifica dos mecanismos letales aquí. 1. Sesgo de grupo. Priorizas la armonía sobre tu bienestar para evitar el conflicto. 2. Desindividualización. Pierdes tu nombre, tus gustos, tus valores, te conviertes en un número dentro de su narrativa. En las cárceles, los reclusos adoptan códigos y rituales que refuerzan su sumisión al sistema. En las relaciones, el nosotros funciona igual, cada concesión es un ladrillo más en el muro de tu prisión mental. El juego de las expectativas, como te hacen cargar con su mediocridad. ¿Te han dicho sin ti, esto se desmorona? Es una trampa de dependencia. La psicología social lo llama contrato de lealtad irracional. Si crees que eres imprescindible, tolerarás abusos con tal de no defraudar. Nietzsche lo desmontó. El altruismo es el refugio de los que temen su propia grandeza. Ejemplo concreto, en el experimento de Stanford, los prisioneros aceptaban humillaciones para no romper el grupo, aunque eso significara traicionarse a sí mismos. En tu vida, cada vez que callas una verdad para no herir, estás replicando ese patrón. Identifica estas frases letales. Tú y yo contra el mundo, traducción, tú contra ti mismo,
mientras yo controlo el mundo. Si realmente me amaras, harías esto. Traducción: si realmente te respetaras, no lo harías. La psicoanalista Viviana Berger, que trabaja en cárceles, señala que la pérdida de identidad en prisión genera una inercia a quedar fijo en la escena del crimen. En las relaciones, el nosotros tóxico te deja igual, paralizado en un papel que no elegiste. Nietzsche no hablaba de egoísmo, sino de integridad. Para romper el hechizo del nosotros. 1. Rechaza las fusiones forzadas. Habla en primera persona. Yo decido en la mía. 2. Recupera tus rituales. Si antes pintabas, escribe. Si amabas el silencio, reclámalo. Cada acto propio es un ladrillo menos en su muro. 3. Pregunta brutalmente: ¿qué parte de nosotros me exige anularme? Como demostró Zimbardo en Stanford, el poder del rol se rompe cuando alguien se atreve a cuestionarlo. Tú puedes ser ese alguien. Para el que quiere ir más allá. Esto no es sobre individualismo salvaje, sino sobre soberanía consciente. El verdadero nosotros nace cuando dos yo's completos eligen compartir su camino, no cuando uno devora al otro. Como diría Nietzsche, quien tiene un porqué puede enfrentar cualquier cómo. Tu porqué no es ser fiel a una ilusión colectiva, sino a la verdad que late en tu pecho. ¿Sigues actuando en la obra de otro o estás listo para escribir tu propio guión? Te lo digo sin anestesia, el hombre ideal no existe. Es un fantasma fabricado para que corras eternamente hacia una meta que ella misma mueve cada vez que te acercas. Nietzsche lo desnudó: los ideales son mentiras útiles para domesticar a los fuertes. Y la psicología social lo confirma: cuando alguien te compara con un modelo imposible, no busca motivarte, busca quebrarte. Imagina esto: te comparan con su ex que triunfó en negocios, con su amigo que es tan detallista, o con un padre que nunca cometió errores. No es casual. Es sabotaje sistémico. La psicología social lo llama teoría de la comparación social ascendente. Al enfrentarte a estándares inalcanzables, tu autoestima se desploma y te vuelves dócil. Nietzsche lo resumió: el débil necesita inventar ídolos para justificar su miedo a la libertad. Ejemplo brutal: en experimentos de manipulación emocional, cuando se expone a personas a figuras superiores, en éxito, atractivo, etc., su tolerancia a maltratos aumenta un 62%. ¿Por qué? Porque internalizan que no merecen mejor trato. Aquí está el truco más perverso: te hacen perseguir una versión de ti mismo que ni siquiera existe. La psicología social lo explica con la disonancia cognitiva: si te esfuerzas por alcanzar un ideal y fracasas, siempre fracasarás. Tu cerebro inventará excusas para seguir intentándolo. Quizás si trabajo más horas. Si soy más frío, si renuncio a mis principios. Nietzsche lo vio claro: la moral del esclavo glorifica el sacrificio como virtud. Cada vez que te desvives por cumplir sus expectativas, no estás demostrando amor, estás pagando un tributo a su ego. ¿Notaste que cada vez que logras algo que ella pedía, aparece un pero? Nuevo. Sí, ayudaste en casa, pero ¿cuándo vas a ganar más? Sí, eres atento, pero mi ex era más ambicioso. Esto no es un accidente, es control por diseño.
La psicología social lo estudia en relaciones abusivas. Los manipuladores usan metas móviles para mantener a la víctima en un ciclo de esfuerzo-frustración. Nietzsche lo diría así: el idealista miente para no ver la realidad que lo asusta. Su hombre ideal no es un modelo a seguir, es un látigo para mantenerte corriendo en su circo. El crimen más grave no es que te comparen, es que te enseñen a despreciar lo que sí eres. La psicología social alerta: la exposición constante a críticas comparativas destruye la autoeficacia, llevando a indefensión aprendida, creer que nada de lo que hagas cambiará las cosas. Nietzsche lo gritaría: destruyen tu voluntad de poder para que no amenaces su mediocridad. Si eres artista y te exigen ser ingeniero, si eres introspectivo y te piden ser más sociable como Juan, no es sobre mejorar, es sobre aniquilar tu esencia. Nietzsche no hablaba de egolatría, sino de autenticidad radical. Para romper este ciclo: 1. Desenmascara el juego. Dime exactamente qué quieres. Si es cambiarme, ya perdiste. 2. Celebra tus defectos. Lo que ella llama falta de ambición puede ser tu paz interior, tu sensibilidad es tu fuerza. 3. Juega en otra liga. Si te comparan con su ex, responde: ¿y tú qué ofreces que ninguna otra mujer tenga? Como demostró el psicólogo Carl Rollers, la congruencia, ser fiel a uno mismo, es la única base para relaciones sanas. El hombre ideal es un cadáver, tú estás vivo. Para el que quiere ir más allá. Esto no es un llamado al conformismo, sino a la rebelión existencial. El hombre ideal es el sueño de los cobardes que temen al hombre real. Como escribió Nietzsche en Así habló Zaratustra, debes llegar a ser quien eres. Tu grandeza no está en cumplir expectativas ajenas, sino en quemar los guiones que otros escribieron para ti. ¿Sigues mendigando migajas de aprobación o estás listo para banquetearte con tu verdad desnuda? Te lo digo sin máscaras: ser peón no es tu destino, es tu elección. En el ajedrez de la vida, la mayoría vive como una pieza que avanza sin rumbo, siguiendo órdenes ajenas, ignorando que tiene el poder de reescribir las reglas. Nietzsche lo advirtió: el que obedece casi siempre forma parte de un rebaño. Pero aquí está el secreto que la psicología social y el ajedrez confirman: tu libertad no está en negar el juego, sino en dominarlo. En ajedrez, el peón que llega a la última fila se convierte en dama. No es magia, es voluntad estratégica. La coronación no es un premio, es un acto de guerra. Para lograrla, el peón debe avanzar a pesar de las piezas enemigas, los bloqueos y las trampas. Nietzsche lo diría así: lo que no te destruye, te obliga a reinventarte. La psicología social lo respalda. El efecto de profecía autocumplida demuestra que quienes creen en su potencial transformador actúan con una ferocidad que desarma a los mediocres. Tú no eres un peón porque otros te vean así, eres peón porque aún no has decidido cruzar el tablero. Tu movida define tu octava fila. ¿Qué coronación persigues? ¿Una idea? ¿Un proyecto? ¿Una verdad que niegas? Avanza un paso hoy, solo uno. Mañana, otro. En ajedrez, un peón pasado es aquel que no tiene enemigos en su camino hacia la coronación. Su fuerza no está en su velocidad, sino en su posición estratégica.
La vida funciona igual, no se trata de correr más rápido, sino de eliminar los obstáculos que te convierten en rehén. La psicología social revela que los sistemas de control, familiares, laborales, sociales, operan como peones bloqueadores, personas o normas que te frenan por tu bien. Nietzsche lo desmontó: toda moral es un disfraz para perpetuar el statu quo. Tu tarea no es luchar contra ellos, sino reconfigurar el tablero. Ejemplo concreto: si tu entorno te exige lealtad ciega, conviértete en un peón pasado, avanza hacia metas que ellos no puedan entender ni bloquear. Como en la partida de Fischer contra Spassky, donde un peón aparentemente insignificante decidió el destino del campeón. En ajedrez, el jugador maestro no se obsesiona con capturar piezas, controla el centro del tablero. La psicología social lo llama teoría del encuadre: quien define la narrativa, domina la realidad. Si te sientes peón, es porque has permitido que otros escriban tu guión. Nietzsche lo gritaría: no hay hechos, solo interpretaciones. Cuando una relación, un trabajo o una creencia te reduce a peón, no es por falta de poder, sino por exceso de obediencia. Rechaza el rol de pieza sacrificable. Tu arma, pregunta: ¿qué historia estoy permitiendo que otros escriban sobre mí? Luego, quema el libreto. En ajedrez, la captura al paso permite eliminar un peón enemigo que intenta esquivarte avanzando 2 casillas. Es una jugada contraintuitiva y letal, se actúa en el momento exacto en que el rival cree estar a salvo. En la vida, las crisis son tu captura al paso. La psicología social muestra que los momentos de caos son ventanas para redefinir jerarquías. Nietzsche lo ejemplificó: el peligro agudiza los sentidos, la comodidad los adormece. Ejemplo brutal: si te despiden, no es una derrota, es la chance de coronarte en una profesión que nunca imaginaste. Si una traición te deja en jaque, usa esa energía para crear una nueva apertura. El peón ve el tablero como una jaula, el jugador como un campo de batalla donde todo es negociable. En ajedrez, incluso el rey, la pieza más importante, depende de peones para sobrevivir. La paradoja es clara: el poder no reside en el título, sino en la estrategia. La psicología social lo confirma: los líderes no nacen, se hacen mediante roles asumidos. Si actúas como víctima, atraes verdugos; si actúas como arquitecto de tu destino, atraes aliados. Tu despertar final. 1. Abandona la mentalidad de pieza prescindible. 2. Usa cada crisis como un escaque vacío para avanzar. 3. Corónate, incluso si debes hacerlo en silencio. Para el que quiere ir más allá. Esto no es un juego de egoísmo, sino de soberanía existencial. Como el peón que se convierte en dama, tu grandeza no está en negar las reglas, sino en usarlas para trascenderlas. Nietzsche no hablaba de dominar a otros, sino de dominar la propia voluntad. En el ajedrez y en la vida, la partida la gana quien entiende que el verdadero jaque mate no es capturar al rey enemigo, sino liberar al suyo de la ilusión de ser peón. ¿Sigues avanzando como si tu coronación dependiera de otros,
¿O estás listo para reclamar tu octava fila? Ahora te toca a ti. Si esto no fue un jaque mate a la mediocridad, comenta con una palabra, peón o jugador. Suscríbete, aquí no hay rebaños. Solo lobos que reescriben las reglas. La próxima jugada será aún más letal. Hasta que decidas ser dueño del juego o sigas siendo ficha.